Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Para hablarnos mucho más sobre la Ría de Ferrol, tenemos con nosotros a Patricia Casal Castro, que aparte de ser fundadora de La Bloguía, su blog, es técnico de turismo y sabe mucho sobre turismo en la zona de la Ría de Ferrol. Patricia dice sobre su profesión que una de las cosas que más le gusta es poder promocionar y dar a conocer el destino para que otras personas disfruten de la experiencia y sientan la necesidad de volver. Teniendo en cuenta que una de las frases de cabecera del viajero accidental es «recorre el mundo y cuéntalo», y otra, cuando te lo contemos querrás vivirlo, creo que es fácil de entender por qué hacemos buenas migas. Patricia ya ha colaborado con algún artículo en nuestra web y hoy se estrena con nosotros en Radio Viajera. Y estamos encantados, porque como a ella le gusta decir, viajar con guía es dejar de mirar para empezar a ver. Hola Patricia, estamos encantados de tenerte hoy con nosotros en El Viajero Accidental en Radio Viajera. ¿Cómo te encuentras? Hola Luz, ¿qué tal? Bueno, estoy encantada, ¿eh? Tengo que decirte que incluso estoy emocionada, de verdad, ¿eh? Eso es bueno. Colaborar con vosotros, sí. El colaborar con nosotros me parece, bueno, una de las cosas grandes que me ha pasado. Pues aquí nos encanta contar emociones, así que promete el programa. Lo Exacto. Primero, antes de meternos en materia, preséntate para que te conozcan nuestros oyentes, que te conozcan en primera persona, y presenta también a La Bloguía. Bueno, yo me llamo Patricia Casal, soy técnica de turismo, y concretamente de la zona de Ferrolterra, en este caso de un pueblecillo llamado Mugardos. Uh-huh. Está ubicado dentro de la Ría de Ferrol. Una vez que termino de estudiar, tuve la gran suerte de empezar a trabajar rapidísimo, y esto del turismo, y bueno, una vez trabajando, me surgió la necesidad de contar aquello que se me pasaba por la cabeza, las experiencias que estaba viviendo, pero de un modo diferente. Es decir, si yo estaba con un grupo haciendo, bueno, pues un guiado hacia un recurso, aquellas cosas que se me pasaban por la mente, pero que a veces no puedes contar, porque no es políticamente correcto contarlo. Entonces necesitaba, pues plasmarlo, ¿no? Que alguien también supiese lo que yo estaba pensando. Siempre con un tono irónico, incluso con humor, ¿eh? Porque creo que es necesario reírse y sobre todo saber reírse de uno mismo. Y así es como surge la bloguía, que es una serie de experiencias vividas por mí en primera persona y todo aquello que pienso que a veces no se puede decir, ¿no? Y luego a partir de ahí fui conociendo, te vas metiendo en este mundo del turismo que engancha muchísimo y vas conociendo gente también muy relevante y digo, bueno, pues ¿por qué no les hago una entrevista? Me pareció interesante también poder indagar y saber más, ¿no?, de toda esa gente. Pues por ejemplo, mi primera entrevista fue a Suso Martínez, que es, bueno, un guía espectacular de la zona de La Coruña. Vale la pena ir a sus visitas. Aparte de guía, es un buen actor, muy bueno. Xulio Vázquez también, que en esta zona de Ferrolterra es muy conocido, también un guía que conoce mucho esta parte militar de Ferrol. Maruxaina, por ejemplo, que es bloguera de viajes. Fran Peleteiro, es actor, es de Vigo, pero que es curioso que este chico es actor, tiene un currículum muy bueno, pero dejó un poco aparcado su profesión y se dedicó al turismo y fue compañero mío de trabajo.
Ajá. Y entonces dije, bueno, pues vamos a saber un poco más. Turbegal, por ejemplo, José Turbegal, que es un festeiro, como digo yo, va de fiesta en fiesta dando a conocer Galicia con sus personajes, sobre todo con sus hachos selfie, que todo el mundo se quiere hacer su foto selfie con él, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues surge esa necesidad de contarle y de saber más. Fíjate, Luz, hasta dónde me lleva que tengo necesidad de conocer más esa profesión y que me quiero estudiar periodismo, Luz. Eso está muy Madre bien. Mía. Hay que seguir siempre innovando. Sí, necesito innovando, necesito más como información, ¿no? Y esa necesidad de saber más, de conocimiento. Y bueno, pues estoy en ese proceso. Suena bien la mezcla de periodismo y turismo. Sí, periodismo, turismo, bueno, pues ya ves, trabajando. Sí. Lo mío me cuesta, las cosas como son, que no es fácil, porque compaginar todo, el trabajo, tengo una familia también, el estudiar, en fin, no es fácil. Pero cuando te gusta algo, adelante. Pues hoy nos acompaña también Carmen del Río, que es colaboradora habitual casi siempre que andamos por Galicia. ¿Qué tal, Carmen? Oyendo a Patricia uno se entusiasma. Yo incluso le iba a proponer, no sé si has iniciado ya los estudios de periodismo, pero te veo tan vinculada con la zona que mi propuesta también era que te pienses antropología, porque realmente los lugares con sus costumbres, con todos sus ritos, también es una opción muy interesante para un guía turístico. No sé, quizás ya has empezado los estudios de periodismo. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola. Pues sí, ya empecé esos estudios. No es mala idea, Carmen, la verdad es que sí. Pero bueno, vamos a terminar esta que aún está empezando y aún falta mucho, ¿eh? Vamos a ir viendo. Pero bueno, que sí, que además es muy interesante y que está muy vinculado también las tres. Sobre todo la comunicación es algo que me apasiona. Pues una vez hechas las presentaciones, Patricia, como gran conocedora de la ría de Ferrol, vamos a ubicar a nuestros oyentes y a explicarle algunos de los atractivos por los que coincidimos en recomendar esta ría y muchos de los lugares que toca. Lo vamos a hacer de una forma genérica, antes de meternos en detalle e ir desgranando luego todo lo que hay que ver por allí. Haznos una presentación inicial, si te parece. Bueno, la ría de Ferrol. Comentábamos que la ría, digamos que esta parte es la zona más desconocida, la zona de Galicia, pero que tiene muchas cosas interesantes. Y sobre todo los visitantes, yo desde la oficina de turismo, me dicen, ¿no? Los visitantes sobre todo que vienen de fuera, de otras comunidades, se asombran, ¿no? Y digo, pues hay mucho más de lo que realmente nos dicen o nos cuentan, ¿no? Y se quedan asombrados. En este caso lo que vamos a hacer es la ría de Ferrol abarca varios concellos y vamos a ir hacia el otro lado de la ría, Luz, no sé qué te parece. Sí, perfecto, porque lo de los castillos quizás sea ya lo más conocido, ¿no? Lo que es justo la entrada, pero el resto es bastante desconocido. Exactamente. Hablaremos, como decimos aquí, al otro lado de la ría, que es, en este caso, la península de Bezoucos, que corresponde a Mugardos, que es donde yo trabajo, como técnico de turismo, Ares. Entonces, claro, yo destacaría Mugardos su ubicación, dentro de la ría. Fantástica ubicación. Sí. Y sobre todo, su gastronomía. Es por lo más conocido. Esa fachada marítima de Mugardos, esas casas de colores, esa imagen que tenemos todos en mente, ¿verdad? Sí. De las fotografías mugardesas, lo primero que vemos. Su ubicación, su gastronomía, tenemos con ese pulpo a la mugardesa. Hablaremos de ellos, ¿verdad que sí, Luz? Sí. Bueno, del pulpo a la mugardesa ya tenemos un artículo en la web escrito por Patricia, precisamente. O sea que si queréis informaros sobre el pulpo a la mugardesa... Exactamente, de conocimos a Gastronómica San Sebastián, promocionando ese pulpo a la mugardesa. Hablaremos también de romano, porque Mugardos es muy romano y mucha gente esto no lo sabe y llama mucho la atención que hemos abierto pues un museo y va a ser 2 años ahora en septiembre, con lo cual es muy interesante. Hablaremos de los castillos, de una parte del castillo que tenemos aquí. Hablaremos de la zona de Ares, podemos hablar del monasterio de Santa Catarina, el mirador de la Bailadora y bueno, y pueblecillos, no podemos olvidarnos de Seixo, que está en Mugardos, y de Redes, bueno, muy conocido, ¿verdad? Muy pintoresco. Sí, y más conocido aún desde que Almodóvar lo metió en una de sus últimas películas, ¿no? Exactamente, Julieta. Efectivamente, esa casa en la que se toca el mar, qué maravilla. Sí, Carmen. Sí, todo el mundo nos viene esa imagen, ¿verdad? De Julieta, de esa casa. Y bueno, y también para los que somos de Galicia, Padre Casares. También, efectivamente.
es que Redes podríamos ponerle el subtítulo de un pueblo de cine, no solo por la cantidad de películas o series que nos han escogido como escenario, sino también porque en sí es un pueblo de cine en el sentido de piropearlo, porque es precioso, pero precioso. Muy bien definido, Carmen, exactamente. No lo podría definir mejor. Bueno, para una persona de las Rías Baixas que está oyendo con tanto entusiasmo hablar de Rías Altas, esa zona en la que tú eres técnico de turismo está llena de castillos y baluartes. ¿Cuál destacarías tú? Tenemos triángulo defensivo de la Ría de Ferrol, ¿no? Sobre todo del siglo XVI, que correspondía a San Felipe, La Palma y otro que hoy en día no está, queda nada, prácticamente nada. San Felipe, que está ya en la zona de Ferrol, La Palma, que está aquí en Mugardos, y luego San Martín, que corresponde a otro ayuntamiento, Ares. Fijaros, todos son una misma ría, pero corresponden a diferentes concellos, ¿no? Ayuntamientos. No sé si queréis que entremos en materia, explicamos un poquito más, o me preguntáis, decidme vosotros, ¿eh? No, aquí tengo que deciros que aquí me lanzo, y paradme porque me lanzo, ¿eh? Nada, lánzate. Me lanzo a la piscina porque me encanta, ¿eh? Bueno, Castillo de la Palma, vamos a hablar un poquito con el Castillo de la Palma, que es donde, que corresponde aquí a Mugardos, a mí sé que más me toca, ¿no? Y lo vivo. Son todos del siglo XVI. En este caso el Castillo de la Palma de 1597. Es curioso que el término castillo no es el más apropiado para llamarle a estos edificios. Curioso, ¿por qué? Porque el término castillo se le llamaba a donde vivían los nobles o donde vivía la realeza, pero no es el caso, porque en este caso son fortificaciones militares, es decir, de defensa a la ría de Ferrol, para impedir, ¿no? Invadir, que no entrasen a esa zona, a ciudad, a todos esos, bueno, los ingleses, los franceses, todos esos barcos enemigos. Pero bueno, le vamos a dejar castillo porque es como por su grandiosidad, ¿no? El Castillo de la Palma en ese siglo XVI, cuando se construyó, eran pequeñas baterías, todos, tanto como el de San Martín y como el de San Felipe. No tenían armamento. Fue posteriormente, según fueron los años, que se iban haciendo reformas. Sí que eran muy a cuentagotas porque no había suficiente dinero para poder hacer reformas en los tres castillos. Entonces iban reformándose año tras año y bueno, en pequeñas dosis. No es hasta el año 1850 cuando los tres castillos están en muy mal estado. Y claro, hay que tomar decisiones. No hay dinero suficiente para reformar los tres. Entonces, ¿qué hacen? El año 1850 deciden tirar el castillo de San Martín, ese que decíamos que está en Ares, y se aprovecha toda esa piedra para la reconstrucción de ese año del Castillo de la Palma. Por eso el Castillo de la Palma es totalmente diferente al Castillo de San Felipe. El Castillo de San Felipe tiene reformas de todos los siglos, pequeñas dosis. En cambio, el de La Palma se construye en su totalidad. Se tira todo, se aprovecha esa piedra para hacer una reforma mucho más moderna, una ingeniería militar perfecta en construcción. Se puede andar por las cubiertas de la parte de arriba, incluso. Era inexpugnable, no era muy difícil entrar en esa ría por su forma y por ese triángulo defensivo. Ya con la guerra, en 1936, el castillo se convierte en prisión militar. ¿Qué pasó el año 1981 con el 23F? Golpe de Estado. Sí. Tejero, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí tenemos exactamente, ahí tenemos ese morbo. Tejero estuvo en el Castillo de la Palma en prisión militar. Entonces estuvo preso ahí. Una de las cosas que nos demandaban año tras año, te puedo asegurar, era ¿dónde estaba Tejero? Sí. Yo me acuerdo del primer año que se abrió el castillo, llegamos a tener 1.800 personas en lista de espera para poder verlo, porque es el gran desconocido de la zona. Claro, va pasando el tiempo, sobre los años 90, el Ministerio de Defensa decide ponerlos a la venta. El castillo de San Felipe lo compra el Ayuntamiento de Ferrol y el de Mugardos se queda un poco vacío. No, el ayuntamiento no decide comprarlo y lo compra una sociedad de inversores para convertirlo en un spa. Es evidentemente que eso no se llegó a cabo a hacer, lo vemos, porque aún sigue en mal estado, pero claro, se queda y no se puede entrar. Entonces es el gran desconocido de la zona. Claro, y cuando se abrió, bueno, pues hubo tanta demanda en verlo y una de las demandas es eso.
En la oficina, sobre todo año tras año, mucha gente viene queriendo ver el castillo, pues sobre todo recordando gente de aquí que vivía de Ferrol, militares, que hoy evidentemente por su edad ya son mayores, pero que sus padres, que sus abuelos vivían ahí, porque era una base también militar, había viviendas. Entonces mucha gente viene recordando toda esa parte de su historia y con sus familias, para enseñarle a sus familias dónde han vivido de pequeños, con sus padres. Es cierto que no está en buen estado, no está todo a puertas cerradas, cristales rotos, y claro, año tras año cada vez está peor. Pero aún así, cuando vamos a él, podemos visitarlo cuando se abre, ¿no? Lo poco que se puede abrir pidiendo permiso, claro, a los dueños. Es fantástico, porque ver el polvorín de esa época, de ese siglo XIX, increíble. Simplemente, en la parte interior del castillo tiene sistema de raíles, se conservan al día de hoy. Para subir todas esas vagonetas, o vajines, que también se llaman, para subir toda esa munición que venía por mar. Y se conserva todo el castillo con esas vagonetas o con sus plataformas circulares para dar ese giro y llevar a esas vagonetas a donde se quisiese llevar por parte del castillo. Y iba a preguntarte, a día de hoy sigue en manos de esos inversores, porque ha habido la leyenda urbana, ¿no? Un poco de que se iba a hacer un hotel, de que se lo había comprado una empresa japonesa, bueno, cosas así que se oyen por la zona, pero que no sabes lo que tienen de cierto. Cierto, pero no, siguen, desde que se vendió, siguen las mismas manos, no han llevado ese proyecto, supongo que, bueno, por diferentes causas, en principio también por la crisis, fue un factor importante. Y yo creo que están, porque me acuerdo que se hablara, incluso en aquel momento el alcalde en cuestión había hablado con Feijóo para poder venderlo, ver si podía ayudar o llevarlo por más a Sudamérica o, ¿sabes?, promocionarlo un poquito. Y yo creo que está ahí en esa fase de, parado. El problema es que se está dejando caer. Claro. Y ese efectivamente, es el gran problema. Es que, a ver, volvemos al tema de siempre. Claro, un spa que tendría una serie de limitaciones para rehabilitar, porque claro, si hay toda una infraestructura interior, ¿no?, pues lo que nos acabas de comentar, que todavía se conserva en el patio, conservar todo eso y al mismo tiempo en convertirlo en un negocio rentable de spa es terriblemente complejo, pero al mismo tiempo se está perdiendo un patrimonio importantísimo. Cierto, complejo es. El castillo es un conjunto BIC, es decir, de bien interés cultural. Con lo cual hay zonas que se tienen que quedar como están, tienen que restablecerse, tienen que, ¿cómo diríamos? Permanecer tal y como son. Exactamente, conservarse, permanecer como son. Eso es inviable. Eso sí o sí. Entonces, con lo cual, claro, no te permitiría hacer diferentes reformas. Estaría supeditado a tipos de reformas muy sujetas a la ley de patrimonio, sobre todo. Pero por su ubicación, por su grandeza, por cómo es y la historia, claro, lo que pasa que luego está en otro tema que son los números, ¿verdad? Sí, claro. Ahí nosotros a lo mejor se nos escapa y son ellos los que tienen que estudiar el tema, ¿no? Y hacer sus estudios de mercado y demás, que yo ahí evidentemente ya no entro y ellos saben mucho mejor. De todas formas, que lo compre una institución tampoco es garantía de nada, porque mis socios, a José Luis Conde, la otra parte del Viajero Accidental, y yo estuvimos este verano en el de San Felipe, y la verdad es que ha empeorado mucho en un año y pico que hacía que había ido yo la última vez, porque empieza a estar bastante dejado también, ¿eh? Exacto, es lo que comentamos muchas veces, a mí me lo comentan, ¿no? Cuando viene gente, ¿y por qué esto no lo compra el ayuntamiento? Son las primeras cosas que te dicen, ¿no? Y decimos, bueno, sí, estaría bien, estupendo que quedase aquí, ¿no? Pero tenemos Ferrol, que es del ayuntamiento de Ferrol, del propio ayuntamiento, y cómo está, ¿no? Cuando no hay dinero, no hay dinero. Claro. Y a veces para un pueblo pobrecito como Mugardo somos 5.300 habitantes, es decir, somos 12 kilómetros cuadrados, casi 13 kilómetros cuadrados. Es decir, es un ayuntamiento pequeño, ¿no? A lo mejor pues no tiene, es inviable comprar ese tipo de recursos o de castillos porque es el gasto que tiene es enorme, ¿no? Para un pueblo tan pequeño como nosotros. Entonces no cabe duda que a veces tienes que tirar de manos privadas, ¿no? O de empresas privadas. Pero el problema es que la cuestión es que se comprometan a hacer algo. Yo coincido plenamente en cuando se vende
parte del patrimonio histórico tendría que haber un compromiso de realización de obras, da igual, un tiempo razonable, o sea, evidentemente hay que pensar que una iniciativa privada no va a comprar algo con una obligación muy gravosa, pero sí no tener eso durante generaciones sin hacer nada, porque es un bien público. Pues estamos todos de acuerdo que yo creo que en ese aspecto a veces ya no miras de quién es, sino el fin que tiene y que se conserve, y que se pueda ver y ver que eso va para adelante y no que volvamos para atrás. Además de todas las fortificaciones, también tenéis bastante patrimonio, porque recientemente hemos leído que se ha abierto un centro de interpretación, que tú también acabas de mencionar al principio del programa, el yacimiento romano de Caldoval, que a mí me ha sorprendido muchísimo. He visto unas fotos y he quedado, digo, ¡ay, qué desconocido! No tenía ni idea. Cuéntanos un poco qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos allí. Pues exacto, es algo también de otras maravillas que tenemos. Esto es una maravilla reciente, reciente en cuanto a construcción, pero lleva muchos años. Es el Centro de Interpretación de Caldoval. Y te comentaba antes que en septiembre hace 2 años que se inauguró, o sea que es algo muy nuevo. Cuando en 1997 se abrió una planta de gas aquí dentro del área de Ferrol, y Susana Ricard, que era la arqueóloga que estaba haciendo unos estudios de esos terrenos, bueno, pues se encuentra un yacimiento, unos restos romanos. De hecho, ya se sabía que toda esta costa, es curioso, que toda esta costa de Mugardos hay yacimientos romanos. De hecho, tenemos en la zona de Oseixo otro yacimiento excavado en los años 80 por Fermín Losada, un arqueólogo, que se llama Noville. Es una villa romana, una villa al mare, que se le llaman así, Noville. Entonces, bueno, era de sorprender que también en esta parte, toda esa zona, ese contorno, fuese toda romana. Y así fue. Y encontraron, bueno, pues un yacimiento, en este caso, termas romanas. En aquel momento, bueno, pues los agentes implicados, es decir, el concello, la propia empresa y la Xunta, pues se reúnen y deciden musealizarlo. Deciden hacer un edificio y trasladarlo, esas piezas de donde se encontraron, a un terreno que era del concello, pues el concello aporta esos terrenos y la empresa aporta el dinero para poder hacer este centro de interpretación. Y nace ahí el Centro de Interpretación de Caldoval. Es decir, unas termas romanas, 12.500 piezas trasladadas una a una, el trabajo de arqueología, para esos terrenos, para ese museo. ¿Y por qué se traslada? Y sobre todo es un museo que no es un edificio al uso, porque está enclavado debajo de la tierra. Fíjate cómo es la cosa, se hace un concurso de ideas en aquel momento y lo gana Alfonso Penela, un vigués. Un arquitecto vigués. Y lo que quiere Penela con hacer ese tipo de edificios es llevarlo a sus orígenes, de dónde viene, de esa tierra, de dónde apareció, y sobre todo no hacer un edificio al uso, porque estamos en una zona rural de Mugardos, en una iglesia del siglo XVIII, San Julián. Entonces, para no romper ese entorno rural, lo que hace es enclavarlo debajo de la tierra. Y sí es cierto que a veces despista, que mucha gente te dice, es que no lo encuentro, claro, porque no hay nada, simplemente es un montículo, hay unos abedules blancos plantados y un lucernario. Entonces, pues llama la atención. Entonces vamos bajando en forma de espiral, como un poco al paso del tiempo, como si fuésemos yendo hacia atrás en el tiempo. Vamos bajando hasta encontrarnos con esas termas romanas. Y allí, bueno, pues explicamos cómo es este fin de semana trabajo allí, en el museo, y explicamos, bueno, pues cómo es la vida de los romanos, ese culto al cuerpo, su vida alrededor de las termas, las partes, ese frigidario, que es la zona más fría, el caldario en la zona más caliente y el tepidario en la zona más templada. Y llama la atención estas termas porque son las únicas aquí de la zona del noroeste donde tienen una palestra. ¿Y qué es una palestra? La palestra es ese patio exterior donde los romanos, antes de entrar al circuito termal, hacían deporte, es decir, deporte al aire libre. Y por eso destaca Caldoval, que es gratuito. En invierno está abierto viernes, sábados y domingos, luego en verano está todos los días, en Semana Santa, y luego también hay actividades para los niños. Se hacen talleres, perfumes romanos, para que ellos machacando sus plantas, echando esencias, los ludis romanos, porque esos son los juegos que ellos jugaban, eran muy aficionados a los juegos de mesa.
También se hacen en barro. Bueno, una serie de interesantes talleres para ellos, que simplemente con llamar al Museo al Centro de Interpretación de Caldoval, les informarán mis compañeras que están allí, Rocío y Vero, encantadas de que vengáis a visitar. Claro. ¿Las visitas son a unas determinadas horas, las visitas guiadas o cómo funciona? Sí, tenéis 2 por la mañana y 2 por la tarde. El museo, hablo de museo, pero es centro de interpretación, no tiene categoría de museo. Me sale museo, pero es centro de interpretación. Abre de 10:30 a 2 y luego por la tarde de 4:30 a 8. Y tenemos visita a las 11 y a la 1. Y luego por la tarde tenemos a las 5 y a las 7 también visita guiada. Bien. Repito, gratuito, tanto la entrada como la visita. ¿Qué más se puede pedir, verdad? Gastronomía, ubicación, castillo, bueno, y más que nos queda. Romana, de la época romana. A los que conocemos la zona desde pequeños, una de las cosas que más nos gustaba hacer en verano era coger la lancha en Mugardos y hacer la travesía hasta Ferrol. Aunque es verdad que ahora tiene un toque quizá más turístico, no debemos olvidar que durante mucho tiempo ha tenido importancia como medio de transporte habitual, porque no podemos olvidarnos tampoco lo recortada que es la costa en las rías altas y la de vueltas y recovecos que hay que recorrer en coche, frente a la forma de acercarse por mar que casi es en línea recta, ¿no?, desde Mugardos a Ferrol. La historia de esta lancha está unida a la historia de Mugardos y en el año 1947 se unió también a una tragedia que asoló la villa, en la que perdieron la vida 12 mujeres, muchas de ellas pescadoras que venían de vender su pescado en la plaza de Ferrol, o mujeres que venían de llevarle la comida a sus maridos o a sus padres a los astilleros de Bazán. Vamos, yo de hecho se lo he podido contar a mi madre muchísimas veces, que iba en la lancha desde Barallobre a llevarle la bolsa con la comida a mi abuelo, a su padre, o sea que era algo muy habitual en la zona. Ahora hace poco que hemos celebrado el Día de la Mujer Trabajadora y como recuerdo a esta docena de mujeres que perdieron la vida, cuéntanos un poco más sobre qué fue lo que sucedió allí. Sí, exacto. Muy bien explicado, Luz, como tú bien decías, ¿no? La lancha para esta zona de la ría de Ferrol siempre estuvo muy vinculada, ¿no? Como decíamos antes al principio, hablábamos de tener que ir para Ferrol dando la vuelta, que es más de media hora. En cambio, en lancha son 13 minutos, es decir, nada. Pues es un servicio muy usado, más antes que ahora, evidentemente, ¿no? Y la lancha, pues claro, ahora mismo funciona, no es como medio de transporte, pero sino más que nada es turístico, para desde Mugardos, Ferrol, Mugardos, esa trayectoria para pues, la gente que está en Ferrol poder venir tomar el pulpo o la gente que está en Mugardos poder conocer Ferrol, ¿no? Y luego también tiene otro servicio que supongo que vosotros sí que lo haríais, ese trayecto, ese recorrido para ver los castillos, el fantástico recorrido donde van explicando, ¿no? Pero sí, es cierto, en aquel momento, en ese 1947 había mucho más trasiego, mucho más movimiento de lanchas, porque no solo había esa Ferrol-Mugardos, Mugardos-Ferrol, como tú bien decías, paraban en Barallobre, paraban en Oseixo, paraban en La Redonda, paraban en San Felipe, es decir, todos los pueblecillos que te cogían en la zona de la ría, ¿no?, de Ferrol, todos. Bueno, pues vamos a explicar un poquito cómo sería. En el año 1947, como comentábamos, a las 28 de febrero, a las 2:20 de la tarde, sale una lancha con 60 personas, llena, con personas, como bien decías, mujeres, hombres, mujeres que venían de vender sus productos que ellos cultivaban en la tierra para poder ganarse algo de dinero, mujeres que llevaban sus comidas, la comida a sus maridos que estaban en esos astilleros. Esa lancha se llamaba, curiosamente, Generalísimo Franco, pero a la misma hora sale un destructor y se llamaba Sánchez Bazcártey, que quería hacer unas maniobras de prácticas sobre la ría. Por una serie, que luego comentaremos, una serie de errores por parte de ambos, porque por lo menos eso dice la investigación, los peritos, que luego, después del accidente, bueno, pues una serie de maniobras malentendidas por parte de ambos chocan, se cruza en ese camino del destructor la lancha. Como es evidente, la mal parada sale la lancha, la Generalísimo Franco, y de ahí mueren 13 personas, es decir, un chico, un señor, y 12 mujeres, entre ellas Mercedes Romero, que era una niña de 2 años. Claro, es una desgracia para el pueblo de Mugardos, eran todas mugardesas aquí de la zona, con lo cual, bueno, pues algo significativo, donde hace 2 años, en el 2017, en la Plaza de Constitución se ha conmemorado esa tragedia y se ha hecho pues un monumento recordando a ese año, ese día fatídico 28 de febrero.
y hay una especie de, es un salvavidas con el nombre de cada una de las personas que fallecieron en esa tragedia. Un bonito homenaje. Sí. Es que no podía ser de otra forma, había que hacerlo. Sí. Yo creo que ya se tardó bastante en hacerlo y había que hacerlo. Bueno, y en un ánimo un poco festivo, un poco para intentar animar a nuestros oyentes, cuéntanos qué podemos, además de Mugardos, qué podemos ver en las zonas colindantes como Ares, que por cierto, ¿se puede ir andando desde Mugardos por la costa o estoy equivocada? No, Carmen, sí se pueden ir andando. Los que quieran, les gusta hacer senderismo y están dispuestos a andar, ¿eh? Fíjate, desde el puerto hasta el castillo hay alrededor de unos 3 kilómetros. Y luego, desde el castillo de La Palma, toda esa senda, todo lo que bordea la península de Bezoucos, porque claro, habíamos comentado que el castillo de San Martín que pertenece a Ares, con lo cual estamos colindando, es decir, yo creo que en este aspecto, sobre todo en turismo, cuando hablamos de Mugardos tenemos que hablar de Ares, y cuando hablamos de Ares tenemos que hablar de Mugardos, ¿no? Creo que hay que trabajar en conjunto, sobre todo aprovechando esas sinergias, esa palabra que está tan de moda, y que hablando turísticamente se debe trabajar, porque los que vienen a Mugardos a comer van a Ares, ¿no? Porque se complementan, porque es un turismo más familiar, porque tiene unas playas fantásticas, esas aguas más tranquilas. Y los que vienen a Ares, por ese turismo familiar, con niños y demás, vienen a Mugardos, porque también los complementamos, ¿no? Esa gastronomía, y ese museo, ese castillo y demás. Entonces, con lo cual, creo que hay que trabajar en conjunto y repito, por eso vamos a hablar ahora de Ares. Un poquito antes de la carretera hacia el castillo de La Palma, tenemos un desvío a mano izquierda donde te pone Mirador de la Bailadora y el monasterio de Santa Catalina, un monasterio del siglo XIV en el cual lo lleva también el concello de Ares, pero lo lleva también una asociación, Amigos de Montesaro, en el cual están haciendo un trabajo laborioso fantástico. Han abierto hace un mes más o menos, un pequeño centro de interpretación con piezas que se habían encontrado, que los tenía el Museo Arqueológico, que es San Antón, como tiene que tenerlas, y se han traído todas esas piezas para este pequeño centro de interpretación. Hay una pequeña cantina para tomar algo. Yo, de hecho, el otro día, este domingo, estuve. Fantástico, porque tú sabes lo que está tomando una terracita en ese claustro renacentista que te está dando el sol, tomando tu refresco, tu vinito, en unos claustros renacentistas con ese pequeño centro de interpretación fantástico, donde luego puedes ir andando desde el monasterio al Mirador de la Bailadora. Y ahí vemos lo que es la forma de la ría de Ferrol. Iba a decir a vista de pájaro, pero yo me quedo corta. Ahora, como están de moda los drones, a vista de dron, se puede ver incluso la forma que tiene nuestra ría con ese triángulo defensivo, pero fantástico. Y allí hay unas baterías militares abandonadas, que también son interesantes. Claro, sabemos que Ferrol es todo militar, todas esas baterías que protegían a ese triángulo, ¿no? Y luego, nos queda mucho, claro. Esas playas de Ares, fantásticas, y como no, Redes, lo que hablábamos antes. O sea que ya estamos deseando que venga la próxima Semana Santa. Exactamente, estamos aquí esperando. Eso es. En Semana Santa, ¿qué nos ofrece tanto Ares como Mugardos? Sorpréndenos, llénanos todavía más de envidia de esa zona maravillosa. Semana Santa, empezamos con Mugardos. Tenemos la primera fiesta, vamos a decirlo en gallego o no, fiesta de exaltación de Ameixe de Mugardos, fiesta de exaltación de la Meja de Mugardos, que es la primera, que sería el 20 de abril, a partir de la 1, con lo cual ahí ya tenemos la gastronomía que no nos puede faltar. Eso es, ya un primer aliciente. El museo estará abierto, con lo cual el tomar esas almejas, luego ir al museo, luego por la tarde poder dar una vuelta en el paseo por Ares y terminar de vuelta en Redes o en la zona de Oseixo, que pertenece también a esta parte de Mugardos, un pueblecillo indiano, con todas esas casas indianas. Oseixo es una localidad aquí de Mugardos, no tiene nada que ver, es muy muy diferente, no es comparativo a Redes. Pero yo destacaría de Oseixo su carácter indiano, sobre todo sus casas, su arquitectura, pero no tiene es curioso porque no tiene algo específico, como por ejemplo la fachada marítima del puerto de Mugardos, no, sino que yo lo destaco como escenarios fotográficos. Un lugar que inspira paz. Yo de hecho he de reconocer que en alguna ocasión cuando estoy en Barallobre y quiero relajarme aún más,
me voy hasta Seiso, te pones allí a ver el mar y te quedas, pero vamos, embobada. Exacto, Luz, pero ya no solo enfocado al mar, sino que vas caminando y ves esas casas tradicionales gallegas o indianas, y con sus parques, con sus flores, y esa parte bucólica, ¿no? Sí. De fotografía, que te paras a sacarle una foto, porque me parece, pues yo te decía, escenarios fotográficos. Sí. No le llama, no tiene ese panorama, como decíamos, ¿no? Esa primera línea, ese paisaje, ¿no? Pero sí que tiene pequeños escenarios, según vas andando, que te hace parar para sacarte una fotografía. Sus lavaderos, su zona más interior de ríos, de riachuelos, con lo cual también vale la pena, es interesante, y también es otra parte desconocida. Y si no, a redes, probando, caminando por sus calles, esa playa, tomándote en las tardecitas en esa plaza, y caminando hasta hacia la parte del fondo de una de las calles, está ahí una pequeña batería que está transformada, que se ha arreglado, y que está pegando el mar, justo. Sí. Con lo cual, bueno, pues vamos, completo. Ves todo Puente Deume y la playa de Cabañas y toda esa zona, ¿no? Centroña. También, exactamente. Según vas bajando, puedes ir, si aún te queda tiempo, que de hecho este día, de esa zona de Ares Mugardos, pues vas redes, bajas a la zona de Cabañas, tienes los chiringuitos de Cabañas fantásticos también. Sí. Y luego para ir al Torreón, Puente Deume todo medieval. De los Andrade, ese puente, también daría mucho tiempo. Yo estuve trabajando también ahí en la oficina de turismo de Puente Deume, y daría, ahí es otro tema, y daría para más capítulos ahí. Nos está viniendo la idea ya de un programa en próximas temporadas sobre la ría de Ares Betanzos, ¿no? Es realmente ya... Exactamente, porque ahí hay historia, de la época de los Andrade, los señores de feudales de la época que controlaban todo este terreno, y que tienen, que todo ese patrimonio, uno fue comprado por el ayuntamiento y otro pasó a la Casa de Alba, Sí. Fijaros hasta dónde llegó, Y viendo las fragas de Leume, o sea que por ahí tenemos mucho recorrido todavía. Sí, y que están, a 20 minutos de aquí, ese bosque atlántico que tenemos de la zona, y que es, la verdad, es un imprescindible para ir. Sí. Es un imprescindible, pero pasa que a lo mejor necesitas un poco más de tiempo. Si vienes con un día justo es un poquito más difícil. Sí, hace falta más. O vas solo a las fragas o haces otra cosa. Pero nosotros lo promocionamos también, porque es una vez que ya empiezan los visitantes, cuando empiezas a hablar, ¿no? Y dices, oye, pues mira, como me estás diciendo muchas cosas, pues hazme una programación de cómo puedo hacer los siguientes días. Ya les explicas lo de las fragas. Creo que se me nota un poco que podría seguir hablando horas de esta zona, que me devuelve a mis veranos de infancia y de juventud. De hecho, cuando éramos pequeños y criándonos en Madrid, cuando oíamos a la mayoría de los niños decir que se iban al pueblo el fin de semana, pues porque eran de pueblos de Toledo, de Guadalajara, de Valladolid, tanto mi hermano como yo siempre preguntábamos por qué nosotros no teníamos pueblo para ir el fin de semana. Y mi madre nos consolaba, y la verdad es que nos convencía, diciéndonos que sí que teníamos pueblo, y que además el nuestro tenía mar. Pero como lo teníamos en Galicia, solo podíamos venir en verano. O sea que le sigo teniendo a esa zona un cariño muy especial, y el recuerdo de toda esta ría a la que vuelvo cada vez que puedo. Pero hay que ir cerrando la entrevista, así que se me ocurre preguntarte, Patricia, si queda algo en el tintero que no debemos olvidarnos de contar a nuestros oyentes en Radio Viajera. Bueno, siempre quedan cosas, lo que pasa que es muy difícil, ¿no?, hablar de todo eso, pero yo solo puedo decir que quien venga a esta zona pues os va a sorprender, nos va a defraudar, y que estaremos encantados de ayudaros. Yo estaré, este mes estoy en Caldoval, pero en Semana Santa y durante todo el verano estaré en la oficina de turismo, con lo cual allí estaré para ayudaros en lo que sea, hacer una programación. Estoy encantada de ayudar a la gente que pase por esta oficina, por Mugardos, y para eso estoy, para eso es mi trabajo, al cual vivo y al cual me debo. Invitaros a vosotras también que vengáis, a enseñarnos ese centro de interpretación, que sé que os estás ahí interesando por venir. Sí, lo tenemos agendado ya. Y has mencionado, creo que no he estado en el mirador de la bailadora que decías. Creo que no. No sé cuándo. Estoy pensando que tengo que volver para confirmar, porque sí que he hecho la ruta la ruta por la senda que hay desde el Castillo de la Palma hasta Ares,
Sí, pero tú lo que dices es que en esta hay que desviarse hacia arriba, ¿no? Y no sé si por ahí paso... Castillo, pero Luz, ¿has estado en el monasterio de Santa Catarina? Es que yo creo que no, porque esa zona hace años que no voy, y yo creo que no. He estado en las baterías que hay todas rodeando la península de Bezoucos, ¿no? Todo eso sí que lo he visto, pero yo creo, efectivamente, pero yo creo que el monasterio no, o sea que tenemos ya deberes que hacer por esa zona. Pues te pierdes, te pierdes porque es muy interesante, porque está en un proceso de arreglarlo y hay unas pinturas renacentistas. Tomar un pinchito allí, como en esos claustros, tiene zonas góticas, renacentistas, entonces con lo cual vale la pena. Y el mirador, vamos, sí que ese sitio es un poquito empinado, pero vamos, con el coche, a mí no se puede ir, pero esa es la zona alta de ese mirador, cuesta un poquito, pero vamos, sin problema. Sí, pues tomamos nota. Y el mirador, a vista, te lo puedo asegurar, como decíamos al pájaro de dron, porque se ve la ría tal cual, la forma, ¿sabes que como decían que tenían forma de embudo? Pues era muy difícil entrar. Bueno, pues lo ves tal cual. Y ves cómo era el triángulo defensivo, donde las tres puntas, es decir, San Felipe, La Palma y San Martín, que lo que queda de allí es un muro, poco de este año 1850, y las anclas, donde esas famosas anclas se unían con el castillo de San Felipe para evitar que entrasen esos barcos esos barcos enemigos a la ría. Entonces, bueno, pues que queda, o sea que bueno, queda mucho por ver entonces. Pues sí. Tengo que decirte que me alegro porque así pues te veremos en breve. Volvéis, exactamente. Carmen, ¿algo más que añadir por tu parte? Realmente ha sido una charla para mí muy entretenida y sobre todo que entran unas ganas terribles de ir ya. Os espero, no hay vuelta atrás. Patricia, tanto El Viajero Accidental como Radio Viajera, te agradecemos tu participación en el programa de hoy y estamos convencidos de que, como ya hemos dicho, será solo la primera, porque estamos viendo que hay mucho recorrido por toda esa zona, que tanto le gusta a la bloguía y al Viajero Accidental y a sus editores. Así que nos despedimos, pero solo con un hasta luego, si te parece. Por supuesto, hasta luego y daros las gracias por contar conmigo, que eso es un placer y un orgullo, porque quieres o no, que cuenten contigo sobre estas cosas, es porque, bueno, pues te interesa y sobre todo cuando se trata de tu trabajo, el cual vives y el cual tienes una pasión, pues eso es más reconfortable. Gracias a vosotros, de verdad, por hacer esta entrevista. Pues estamos en contacto, Patricia. Adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoiras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camiñiño Sandro Millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nastín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero quen pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou.